A ver, pensemos en esto por un segundo. Dentro de cada una de nuestras células se esconde una auténtica proeza de ingeniería. Y hoy vamos a meternos de lleno en uno de sus mayores misterios, el increíble, y de verdad que es increíble, sistema de empaquetado del ADN. 2 metros. Sí, se ha oído bien. 2 metros. Esa es la longitud, que se dice pronto, del ADN que hay dentro de una única célula humana. Y claro, la pregunta del millón es, ¿cómo narices se meten 2 metros de lo que sea en un núcleo que es microscópico, que mide unas pocas micras? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Es que, para hacerse una idea de la escala de este desafío, la analogía es brutal. Es como si intentáramos meter un hilo de kilómetros de longitud en una cajita de cerillas. Pero claro, lo que pasa dentro de nuestras células es infinitamente más elegante, más complejo y más preciso. Y si nos vamos ya a la escala del cuerpo entero, la cifra es que es alucinante. Si pudiéramos coger todo el ADN de una persona y ponerlo en fila, el hilo que se formaría podría ir al sol y volver. Y no una vez, sino cientos de veces. Es una auténtica locura biológica, algo que casi no nos cabe en la cabeza. Vale, entonces, ¿cómo se logra esta hazaña casi imposible? ¿Cuál es el truco? Bueno, pues el primer paso, lógicamente, es entender qué es lo que estamos intentando plegar. Hay que mirar de cerca la molécula protagonista, el propio ADN. El ACDN, el ácido desoxirribonucleico, es, para que nos entendamos, el libro de instrucciones de la vida, el plano maestro. Seguro que todo el mundo conoce su forma, ¿no? Esa famosa doble hélice que es como una escalera de caracol. Pues bien, en los peldaños de esa escalera es donde está escrita toda la información que hace que seamos quienes somos. Y lo genial de esta estructura es que funciona con una simplicidad elegantísima. La forma en que se unen esos peldaños no es al azar, ni mucho menos. Sigue una regla súper estricta. La adenina, la A, siempre va con la timina, la T. Y la guanina, la G, siempre con la citosina, la C. A con T, G con C. Siempre. Y este emparejamiento perfecto es, ni más ni menos, el secreto para que la información se guarde y se copie con una precisión, pues, asombrosa. Es que, como ya vieron Watson y Crick ya por el 53, la propia forma de la molécula te está gritando cuál es su función. O sea, esa doble hélice no es solo un dibujito chulo para los libros de ciencia, es la solución perfecta que encontró la naturaleza para guardar a buen recaudo el secreto de la vida. Muy bien, pues conociendo ya al protagonista, volvamos al lío del empaquetado. ¿Por dónde empieza la célula a doblar este hilo tan largo? Pues lo primero que hace es usar unas proteínas especiales que se llaman histonas, que van a funcionar básicamente como carretes de hilo. El proceso empieza formando algo que los biólogos llaman nucleosoma. ¿Y qué es esto? Pues imaginemos que la célula coge un trozo de ADN y ¡zas! Le da un par de vueltas alrededor de un paquetito de 8 de estas proteínas histonas. Un poco como cuando enrollas el hilo en un yoyo. Pues esto, el nucleosoma, es la pieza básica, el ladrillo fundamental de todo el empaquetado. Y claro, esto no pasa una sola vez. Cuando este proceso se repite una y otra vez a lo largo de todo el ADN, el resultado visual es muy claro. Parece un collar de perlas, o como se dice a menudo, cuentas de un rosario. Esta imagen es clave, hay que quedarse con ella. Y ojo, que solo con este primer paso, con esta jugada de los nucleosomas, la longitud del ADN ya es 7 veces menor. 7 veces. Es un comienzo brutal, la verdad, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer para meter los 2 metros ahí dentro. Claro, la célula no se conforma con eso. Ese collar de perlas, aunque ya está más corto, sigue siendo larguísimo, así que hay que seguir compactando. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues empezar a plegar ese collar sobre sí mismo. Y lo que hace es muy ingenioso. Coge ese collar de nucleosomas y lo empieza a enrollar en espiral. ¿Recordáis los cables de los teléfonos fijos de antes? Pues algo así. El resultado es una fibra mucho más gorda, más densa. A esto se le llama la fibra de 30 nanómetros. Con este segundo nivel de plegado, el efecto ya es acumulativo. La compactación se dispara. Ahora el ADN es de repente unas 100 veces más corto que al principio. ¡100 veces! Hoy esto ya va tomando forma. El problema del espacio parece que tiene solución. O sea, lo que estamos viendo es que esto no es un solo truco, es una jerarquía de empaquetado, una serie de pasos. A ver, repasemos. Empezamos con la doble hélice, ¿vale? La enrollamos en las histonas para hacer los nucleosomas, el collar de perlas. Después, ese collar se enrolla sobre sí mismo para formar la fibra de 30 nanómetros. Y a partir de ahí, esa fibra se sigue plegando y organizando en bucles cada vez más y más complejos hasta que llegamos al final del todo. Pero cuidado, porque uno podría pensar que esto es solo para guardar el ADN y ya está, como meter la ropa de invierno en una caja. Pero no,
Para nada. Es un sistema súper dinámico. La célula puede en cualquier momento desenrollar un trocito de ADN para leer un gen que necesita usar. Y las zonas que no necesita las mantiene ahí, súper apretadas, silenciadas. O sea, que la forma en que se empaqueta el ADN es en realidad una forma de controlar qué genes se encienden y qué genes se apagan. Y todo este proceso, todos estos niveles de plegado, ¿a dónde nos llevan? ¿Cuál es la forma final, la culminación de todo este trabajo? Pues a la estructura más compacta, más densa y desde luego más famosa de todas, esa que todos hemos visto en los libros, el cromosoma. Y uno se pregunta, ¿por qué hace falta llegar a este nivel de compactación tan extremo? Bueno, pues la razón es de lo más práctica. Pensemos en una célula que se va a dividir en dos. Tiene que hacer una copia de todo su ADN y luego repartir una copia a cada célula hija. Imagínate intentar repartir 2 metros de hilo sin que se enreden. Sería un desastre. Los cromosomas son la solución perfecta. Son paquetes de ADN súper compactos, muy manejables, que aseguran un reparto limpio y seguro. Y aquí lo tenemos, la solución final al problema que planteamos al principio. Gracias a toda esta jerarquía de plegado tan sofisticada, la célula consigue que el ADN sea 10.000 veces más corto. Esos 2 metros de hilo con los que empezamos ahora están metidos en un paquetito ordenado que mide apenas unas micras. Problema resuelto. Misión cumplida. Acabamos de ver un sistema de una elegancia y una eficiencia que la verdad quitan el hipo. Un mecanismo que no solo resuelve un problema de espacio, que ya es mucho, sino que además regula quiénes somos. Pero claro, esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si este sistema es tan increíblemente preciso, ¿qué ocurre cuando falla? Porque inevitablemente a veces falla. ¿Qué pasa cuando una de esos miles de millones de letras se copia mal? Bueno, pues ahí, justo en ese error, es donde empiezan algunas de las historias más interesantes de la biología. Historias de evolución y también de enfermedad.